¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días amigos de Es Diario. Una borrasca está atravesando buena parte de la península ibérica y nos va a dejar lluvias. Lluvias en casi todas las regiones durante toda esta semana. Hoy es día 5 de marzo, es miércoles. Es miércoles de ceniza, por cierto. Miércoles de ceniza. Comienza la Cuaresma y tenemos un montón de cosas en los periódicos, cosas que hacen referencia a ese acuerdo último de Pedro Sánchez con el independentismo en gran medida y también otros asuntos. Ese último chantaje de Puigdemont, que ayer se las prometía muy felices diciendo que ellos ya tienen un juguetito más con el que jugar en su juego macabro del independentismo. Ya tienen las competencias de inmigración. Lo decía ayer Puigdemont y hoy se hacen eco las portadas de los periódicos de este miércoles. Vamos a comenzar por el Es Diario. Es Diario tiene este titular. Este es el titular que llevamos a nuestra portada en relación con el asunto que les estaba diciendo al principio. El titular es: ni Le Pen lo diría mejor. Estupor interno en el PSOE por las frases del acuerdo de inmigración con Junts. Las frases del acuerdo de inmigración con Junts son las frases que se firmaron desde el Partido Socialista haciendo referencia a los catalanes, a los que viven allí, a los que son catalanes, a los que no son catalanes. Por eso decimos en nuestro periódico que esas frases bajo el membrete del puño y la rosa del Partido Socialista, ni Le Pen las firmaría o incluso hasta le daría un cierto sonrojo firmarlas. Eso es lo que estamos diciendo en nuestro editorial. El acuerdo con Puigdemont es un acuerdo con partidos de ultraderecha independentista catalana, xenófobos y racistas, que lo que quieren es segregar a los que ellos consideran que no son catalanes de pura cepa. Eso es lo que estamos diciendo en el Es Diario y ese es el escándalo que hay hoy en el mundo político, a la espera de que alguien dentro del Partido Socialista también diga algo en relación con este acuerdo. Vamos a continuar con el repaso a la prensa de hoy. En el repaso a la prensa de hoy nos encontramos con el ABC, que titula: Sánchez da categoría de Estado a Cataluña a cambio del favor de Puigdemont. Ese es el titular. En letra más pequeña, el líder de Junts se jacta de que al control total de la inmigración para garantizar la catalanidad seguirán todavía más cesiones. Y en la imagen una foto de la videoconferencia que ayer dio el prófugo desde su madriguera y contemplado atentamente por los máximos dirigentes de Junts en España. Ese es el titular del ABC. Continuamos con más portadas de los periódicos de hoy. En El Mundo, Sánchez vincula ser ciudadano en Cataluña a un sello identitario. Es el enfoque del diario El Mundo. Es el enfoque del diario El Mundo, que además añade, en relación con todo este asunto, que el acuerdo con Puigdemont permite que la Generalitat expulse extranjeros y subraya la cohesión social y cultural. Catedráticos y magistrados ven inconstitucional y un abuso la proposición de ley que Podemos y PP amenazan. Esto es interesante porque hay catedráticos en Derecho Constitucional, ayer hablamos con alguno aquí en Es Diario, que sin duda alguna califican de inconstitucional. Inconstitucional este acuerdo, por más que el gobierno se empeñe en que es constitucional, porque no transfiere, sino que delega las competencias, pero finalmente lo que hace, para ser claros y no estar con ambigüedades en las palabras o utilizando las palabras a nuestro gusto, lo que hace es entregar, con delegación o con transferencia, pero lo que hace es entregar las competencias de inmigración a una comunidad autónoma que además para más INRI está formada en un ámbito político, aunque no están gobernando, pero son los que han negociado el acuerdo, por partidos que tienen claros tintes de tipo xenófobo y de pureza racial y de identidad catalana, y que te dicen lo que es un catalán y lo que es un buen catalán y lo que no es un catalán y lo que es un medio catalán. Eso es lo que ha firmado el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy tenemos también más asuntos, por ejemplo, en el diario El Mundo hay otro asunto interesante. En el diario El Mundo, vamos a continuar con el diario El Mundo, y nos encontramos abajo con este titular: la Unión Europea exige 25.000 millones más al año en defensa a España. Esto lo llevamos diciendo en el diario bastante tiempo. No solamente es la exigencia de Donald Trump a la que tiene que hacer frente el gobierno, eso sería lo de menos, sino que también es una exigencia
de la Unión Europea la que está pidiendo a España que gaste más en defensa para poder abordar esa idea que se va imponiendo con la propia realidad de que la Unión Europea tenga una capacidad propia defensiva y una coordinación entre todos sus ejércitos. Eso pasa en un primer paso porque los Estados miembros, los que gastan menos en defensa, que gasten más en defensa, entre ellos España, y fotografía también en El Mundo para el partido de ayer, un partido que dicen los entendidos que fue un poco aburrido, pero que concluyó con una victoria por la mínima en el Bernabéu 2-1 del Real Madrid frente al Atlético de Madrid, en Champions, en Copa de Europa. Queda el partido de vuelta, que será la semana que viene en el Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid. Vamos a continuar con el repaso a la prensa, más portadas, esta es la de El Confidencial. El gobierno asume que la ley pactada con Junts puede caer por su discurso racista. Ya ven que este enfoque está hoy en la mayoría de los periódicos, el enfoque racista, es decir, el documento que sirve de base a ese acuerdo entre Junts y el Partido Socialista y el partido de Sánchez, en el que se recogen frases, como hemos dicho nosotros al principio en nuestro titular de Es Diario, que Le Pen las firmaría con gusto o incluso hasta le daría sonrojo firmarlas. Las frases que se recogen bajo el membrete del Partido Socialista, frases hablando de la catalanidad, de los que son catalanes, de los inmigrantes que hay en Cataluña, en fin, cosas que realmente nada tienen que ver con ese progresismo que dice Pedro Sánchez, que es lo que define su extraña coalición de gobierno para mantenerse en el poder, como ven una vez más, a toda costa, a costa de lo que sea. Tenemos alguna portada más. Esta es la del OK Diario. Junts ahoga a Sánchez, exigirá 60.000 millones más para eliminar el déficit fiscal en Cataluña. Esta es la segunda parte del asunto que nos ocupa. ¿Por qué? Porque ayer mismo Puigdemont, después de jactarse de que ahora ya tienen en su mano, en su poder, competencias que son propias de un Estado, además de eso, luego también decía que lo próximo es conseguir financiación, que haya posibilidades económicas para llevar a cabo todas estas competencias que Pedro Sánchez está cediendo a la Generalitat Cataluña. Por cierto, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, que realmente es el que gobierna en Cataluña, mientras que alguien no nos diga lo contrario, por lo menos nominalmente, todavía no ha dicho nada del asunto y de este acuerdo que está sonrojando y que está escandalizando hoy a todo el mundo político. Y otra portada, la que van a ver ahora en su pantalla, es la de The Objective, el pacto de silencio entre Jessica y Ábalos. Así me tienes callada si las cosas se tuercen. Este periódico hoy sigue con el asunto Ábalos y aporta esta novedad, las tenebrosas, complicadas relaciones de Ábalos con sus amantes, con sus mujeres, en este caso con Jessica, y lo que, según el periódico, le dijo Jessica a Ábalos para mantener, en este caso, el chantaje, pero la primera causa de todo esto fue Ábalos, que como saben, y según publicamos también, y según se ha publicado, le seleccionó a Jessica en un catálogo de prostitución. Bueno, pues este es el asunto que lleva The Objective a su portada. Tenemos además otro periódico más que les queremos ofrecer y es El País, que va con el asunto de Ucrania. Zelensky ofrece a Putin una tregua parcial por aire y mar con un canje de presos. Esta es la última noticia en relación con Ucrania, con ese conflicto y esa rebaja, parece ser, de sus pretensiones del presidente de Ucrania, de Zelensky, que estaría dispuesto a ceder algo para llegar a un tipo de acuerdo de paz y desde luego también para intentar calmar los ánimos de Donald Trump, que ya lo vieron hace unos días en el despacho oval de la Casa Blanca, cómo se las gasta y lo que le hizo pasar a Zelensky, el presidente de Ucrania, en ese escenario, grabándolo además todos los medios de comunicación. Bueno, pues esto ha sido el repaso de la prensa de hoy, miércoles de ceniza hoy, y tenemos también nuestro editorial, el editorial de Es Diario. La corrupción política de Pedro Sánchez, amnistía e inmigración. Hay 1000 motivos para que Pedro Sánchez dimita. El primero de ellos es su corrupción. Hablamos de una corrupción política sobre la que no hay dudas y una corrupción económica que se está investigando en todo su entorno, su familia, su gobierno, su partido. Lo primero de todo es que Sánchez nunca tuvo que llegar a ser investido presidente del gobierno y ahí radican muchos de los males que castigan a España.
ni ganó las elecciones, ni existía una mayoría de izquierdas, ni era aconsejable para el interés general de España descansar la gobernabilidad del país en sus enemigos, los separatistas vascos y los separatistas catalanes. Para forjar esa mayoría de la investidura, Sánchez tuvo que comprarle los votos a todos, pero especialmente a Puigdemont, a cambio de una amnistía a todas luces inconstitucional. Es difícil cometer un acto de corrupción política mayor que negociar en el extranjero con un prófugo al que se comprometió a traer ante un juez español y firmar con él un acuerdo de investidura comprándole sus 7 votos con la ley de amnistía inconstitucional. Así, con esas raíces podridas, comenzó esta legislatura. Y lo que ha crecido es un modus operandi también podrido, sin principios morales ni escrúpulos. Ahí encaja a la perfección ese pacto también inconstitucional con Junts para ceder a Cataluña las competencias en inmigración. Sigue el mismo patrón. Sánchez necesita votos para permanecer en el poder, sabe de dónde sacarlos y está dispuesto a todo para comprar a Junts unos meses más. Tanto con la amnistía como con este acuerdo sobre inmigración, Sánchez pretende sobrevivir desde la corrupción política, es decir, aprobando leyes que él mismo decía que eran inconstitucionales a cambio de votos, a cambio de apoyos, comprando tiempo. Su corrupción política le lleva también a señalar a periodistas críticos y a cuestionar a jueces que persiguen presuntos delitos de su mujer, su hermano, su gobierno y su partido. Y esa falta de escrúpulos le permite promover una ley, la llamada Ley Begoña, que impide que se les investigue y anula los procedimientos abiertos contra ellos en diferentes ámbitos, desde los juzgados de Plaza de Castilla hasta el Tribunal Supremo. Sánchez es producto de la corrupción política y sin ella él no sería presidente del gobierno.